Bueno, somos los que somos, entonces. Bueno, a ver. Tengo asignado el tema tiroideo con ustedes. Si hoy somos tan pocos, ya me puedo imaginar mañana seré yo nada más. Y porque yo sé que el miércoles tienen el parcial de medicina interna y bueno, están ahorita con el estómago, el hígado, el riñón y poco o nada les estará dando tiempo para atendernos la clase esta. De todos modos, el tema de hoy es un tema corto. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. El tema de hoy es un tema corto para que descansen de su estudio de la otra parte de medicina interna, que es otro sector del cuerpo humano, ¿verdad? No justamente la glándula tiroidea. Entonces, la clase de hoy es una introducción. Después me pongo de acuerdo con ustedes o con el representante si quieren hacer mañana la clase, porque en realidad yo necesito 4 clases. Esta introductoria, que es un repaso de lo que ya ustedes han visto en las diferentes áreas, incluso este año han visto en cirugía, en patología. Entonces, necesito 4 clases en total, esta y 3 más. Podemos mañana no hacer la clase porque la verdad es que para venir y estar, yo sé que los que están son importantes, pero me gustaría que participen más porque de todos modos lo que hemos construido en estos temas para que sea entendible, que sea básico, que ustedes puedan abordar un diagnóstico y encaminar adecuadamente al paciente, ya sea para inicio de tratamiento o al especialista, es importante. Entonces hemos construido, no es que vamos a encontrar en el libro de medicina interna, no, nosotros hemos construido cómo tienen que guiarse cuando tienen que sospechar en las patologías tiroideas. Entonces, al final de la clase, por favor, quisiera una opinión del representante para que mañana no estemos sentados, sino directamente el día miércoles, aunque sé que van a estar cansados, miércoles, jueves y viernes, y esas 3 clases sí las necesitamos para completar el área tiroidea. Me avisa. Entonces empezaremos porque ya tenemos demora. ¿Está de acuerdo? ¿Quedamos así? Sí, doctora, está bien. Perfecto, vamos adelante entonces. Este primer tema, que es un recordatorio de lo que ustedes seguro saben incluso mejor que nosotros, porque ustedes están fresquitos, ustedes han visto durante la carrera ya que han hecho todo lo que es embriología, todo lo que es histología de la glándula tiroidea y ahora estoy segura de lo que estoy diciendo, también han repasado en lo que es patología, que ya han dado hace poquito el examen. Y la parte anatómica tiene real importancia, no solo para el examen clínico que nosotros vamos a realizar durante la evaluación del paciente, sino sobre todo para aquellos que después opten por hacer la rama quirúrgica y tienen que ser extremadamente hábiles y de identificar los diferentes elementos anatómicos, porque depende de esa habilidad que tenga ese cirujano para tener menos posibilidad de complicaciones crónicas. Por tanto, yo solo voy a hacer hincapié en algunos aspectos cuya alteración puede generar enfermedades en la glándula tiroidea. ¿Listo? Entonces no vamos a hacer una descripción detallada de todas las arterias, las venas, sino algunos aspectos que sean importantes que puedan determinar enfermedades tiroideas. Y entramos a recordar que la glándula tiroidea tiene una relación primitiva
con el tracto gastrointestinal. De ahí es que solo 2 estructuras tienen capacidad para captar yodo: la pared intestinal y la glándula tiroidea. Cuando la glándula tiroidea emerge en el feto, este no tiene un tamaño mayor de 4 milímetros, que quiere decir muy tempranamente en el desarrollo embriológico ya tenemos la presencia de la glándula tiroidea. No en toda su contextura y estructura final, por supuesto. En la segunda semana ya se sintetiza la expresión de los genes, fundamental, porque esto podría justificar, si no hay una adecuada expresión, alteraciones de tipo genética. Y genes que participan en fases importantes de la secreción de las hormonas tiroideas, que son las proteínas, la tiroglobulina, una enzima, la peroxidasa tiroidea, el transportador de sodio y las pendrinas. O sea, todos elementos fundamentales. Y miren, tiene 2 semanas este embrión. El esbozo tiroideo ya se visualiza, vamos a ver, en esta, como un divertículo al primer mes, muy arriba de lo que es su posición final, muy arriba, en la base de lo que va a ser la lengua. Y cómo se inicia como un engrosamiento del epitelio del piso de la faringe, como un divertículo, como se visualiza ahí. Este divertículo va a sufrir un desplazamiento caudal, que quiere decir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, a través de lo que constituye el conducto tirogloso. Si este desplazamiento no ocurre, ya tienen que estar pensando, ¿qué va a pasar? La tiroides se va a quedar en el inicio que corresponde a la base de la lengua. A medida que ocurre ese desplazamiento por el conducto tirogloso, este conducto va obliterándose, baja y lo de arriba se oblitera, baja y se oblitera paulatinamente. Si este conducto no se oblitera y la glándula ya llega a su posición final, que es la que conocemos, la persistencia de este conducto tirogloso nos va a dar otras patologías que después las mencionamos. Migra y se fusiona con la cara ventral de la cuarta bolsa faríngea para su posición final. Ahí está el conducto tirogloso. En su migración tiene que ir, ya lo hemos dicho, desapareciendo el conducto tirogloso. Eso ocurre hasta el segundo mes. Desde el punto que migra, que nace, ya migró y deja en el sitio del punto inicial un agujero, es el agujero ciego. Vamos. A veces este conducto tirogloso llega hasta la posición final de la glándula, pero queda como un resabio final, y es lo que muchos cirujanos encuentran, o ecografistas también. Nosotros no, al examen clínico es muy difícil palpar un lóbulo piramidal. Y nada más que es el resabio del conducto tirogloso. Vamos a ver en imágenes después. El cirujano tiene que tener la capacidad de distinguir, y en caso de que se esté enfrentando a una patología tumoral, neoplasia maligna, debe resecar también, porque hay un resabio de tejido tiroideo en ese lóbulo piramidal. ¿Esto? Entre las 10 y 11 semanas se forma la tiroglobulina, proteína fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas. De esta manera distinguimos la presencia de tejido tiroideo cuando, por ejemplo, al paciente se la sometió a una tiroidectomía y es una neoplasia maligna diferenciada, papilar o folicular. Ya vamos a entrar en el tema. Yo uso como marcador, hago una determinación sérica, y si ese a mi paciente le sacaron toda la glándula tiroidea y tiene tiroglobulina circulante, es que me está avisando que hay tejido tiroideo en algún lugar.
Entonces, es una proteína específica de la glándula tiroidea. Y estas enzimas fundamentales ya las vamos a ver repasando la síntesis de hormonas, que son las que, podemos decir en términos sencillos, las que son atacadas por enfermedades autoinmunes como es la tiroiditis de Hashimoto. Es una enzima importantísima para introducir el yodo y poder formar las hormonas tiroideas. Ya 11, 12 semanas de ese feto, de ese embrión, ya tiene esta capacidad de síntesis. La TSH comienza a secretarse a las 15 semanas, tiene ni 3 meses y medio y ya tiene capacidad. Y a las 12 semanas sí encontramos concentraciones óptimas en ese efecto. A las 20 semanas, este eje que es fundamental, al que vamos a repasar un poquito, porque la mayoría ya lo sabe, este eje está instalado. ¿Qué quiere decir está instalado con sus proteínas, con sus enzimas, con todo? Ya tiene capacidad de funcionar y ya podría, si tiene todas las condiciones ambientales y maternas otorgadas por la madre más, tiene la capacidad de autonomía, ya tiene un eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo funcionando. ¿Ya? Y se hace un tanto independiente ya de la madre. Entonces, todos estos elementos que acabamos de repasar, cuando no ocurren como deben en su momento, en su tiempo, van a ocasionarnos alteraciones en el desarrollo. Las disgenesias o agenesia tiroidea, vamos a hablar un poquitito. La tiroides lingual, ya hemos dicho, falta de migración del primordio tiroideo, no migra, se queda en el lugar inicial de formación. Persistencia del conducto tirogloso, quiere decir un conducto que no ha ido obliterándose, es como empujar, es la cañería que empuja al tejido tiroideo y va cerrando a medida que el tejido tiroideo va desplazándose a su posición final. Presencia del conducto se puede reconocer clínicamente. En este conducto tirogloso se pueden formar saculaciones, sacos como quistes tiroglosos, y van a ver que clínicamente dan un cuadro clínico que casi nunca nos podemos equivocar, ¿ya? Porque suelen abscedarse, entonces hay dolor, signos de inflamación, Y si en el proceso de formación, de todo este proceso de formación e instalación del funcionamiento hipotálamo, hipófiso, tiroideo, hay errores de tipo genético, vamos a tener alteraciones en la función de la glándula. Dos cositas sobre disgenesia. De las alteraciones, las más frecuentes, de las alteraciones en esta etapa de formación del embrión. La más frecuente que quede, la más ectópica, o sea, que quede fuera de su posición habitual la glándula. 20 a 30% de las alteraciones embrionarias son por agenesia tiroidea. No hay tejido tiroideo. Ese es el neonato que va a tener una evidencia clínica en el momento de nacer de un hipotiroidismo franco. Porque, claro, no tiene funcionamiento esa glándula porque no existe glándula. Pequeño porcentaje se va a formar una parte de la glándula, puede ser un hemilóbulo, o sea, una mitad de uno de los lóbulos no va a desarrollarse. Entonces, a eso llamamos hipoplasia. Puede estar localizado en su posición, migró, hizo todo lo que tenía que hacer, llegó y se formó parcialmente la glándula. Entonces, una hipoplasia. Les decía que tenemos forma de identificar hipotiroidismos en el neonato y gracias a Dios, al ser una alteración que puede dejar secuelas irreversibles, se ha probado en la mayor parte de los estados y en el eje troncal en Bolivia también la TSH neonatal que se hace con una gotita en el talón. En los centros obstétricos grandes está la ley, supuestamente se tiene que hacer. Uno puede constatar la ausencia del tejido tiroideo a través de una imagen ecográfica o a través de un gamagrama, ¿ya?
la ausencia o posición anormal de la glándula. Les decía que los quistes tiroglosos son tumoraciones de la línea media que se ubican desde el tercio superior medio hasta casi a la altura de la glándula tiroidea. Cuando tenemos una tumoración de línea media y que además tiene signos de flebosis, acuérdense, a través de ese conducto tirogloso ha quedado conectada con la orofaringe, la glándula con la orofaringe, y eso permite, ustedes saben que tenemos gérmenes habituales en la orofaringe y eso hace que estas quistes tiroglosos se absceden y se infectan. Son móviles, dolorosos, tienen flebosis, tienen signos de inflamación. ¿Ya? Entonces, es muy importante poderlos identificar y cuando tienen una masa cervical media, superior, y que además tenga signos inflamatorios. Otra cosa que se ve es la recurrencia, o sea, el paciente nos lo comenta, dice, aparece y desaparece. ¿Ya? Es muy sugestivo que esto sea un conducto tirogloso. Como dice la diapositiva, son móviles, cuando no tienen signos inflamatorios no son dolorosos tampoco. Y el tamaño dependerá de la magnitud del quiste tirogloso. Vamos adelante. Esta es la tiroides lingual. Muchas veces esto es diagnosticado por los pediatras, ¿no? Muchas veces. Porque este tejido que no ha migrado tiene funcionalidad, por lo menos los primeros años tiene funcionalidad, o sea que no va a repercutir en un niño que no crece, un niño que tenga clínica sugestiva de hipotiroidismo. Esperen 2 minutitos. ¿Están escuchando, chicos? ¿Todos se escuchan? ¿Seguimos? Sí, doctora. Bien. Entonces les decía que este tejido que no migró tiene funcionalidad normal y puede tener por muchos años, y es un hallazgo que el pediatra, son niños que con recurrencia generalmente de infecciones respiratorias altas que acuden, y el médico pediatra es el primero que ve esto. Porque ya les he dicho, no repercute sistémicamente, no repercute en la funcionalidad. Ahí está una imagen en resonancia de la tiroides lingual, el tejido que ha quedado. Normalmente el punto original de ubicación de este es la unión del tercio posterior con los 2 tercios anteriores de la lengua, es ahí donde se queda el tejido tiroideo, que es su posición de origen. Bien, eso respecto a las patologías que pueden cursar por alteraciones en el desarrollo embriológico. Las patologías en relación al tema de la histología. Esto también ustedes ya lo han visto muy bien. Solo comentarles que este no es un tejido que nace como tal, es un tejido que tiene un proceso de evolución, que nace como un tejido epitelial plano y va formando el tejido conectivo vascular y finalmente lo que conocemos todos ustedes o como una estructura túbulo-folicular, una capa de células cúbicas rodeando un coloide con alto contenido de proteínas y hormonas tiroideas. Esa es la característica de la célula tiroidea. Sin embargo, no es todo. En medio de estas células también ya saben ustedes que existen las células parafoliculares, las foliculares y las parafoliculares que producen no hormonas tiroideas, sino la calcitonina, que es una hormona que tiene relación con el metabolismo fosfocásico. Vamos adelante. Les decía que en el área tiroidea no voy a ser más extensiva porque todos saben dónde está posicionado, el peso habitual. Tal vez comentar relación al peso. En el adulto el peso entre 20 a 30 gramos. ¿Y por qué esta diferencia? Se dice que tiene un poco relación con el aporte geográfico de yodo. Si bien nuestra sal está yodada y nuestro aporte es más o menos adecuado, estoy hablando de Bolivia, no es como lo es
el aporte de yodo dietario en los países costeros con frutos de mar de alto contenido de yodo, también sal yodada, pero nosotros no somos un país que consume productos de mar. Nuestro aporte de yodo en Bolivia es de la media baja, de lo recomendado medio bajo. Después vamos a ver una diapositiva en cuanto a la cantidad de yodo recomendado en la dieta. No olvidarnos su posición entre la quinta cervical y la T1 se posiciona, este tamaño variable, la forma lo sabemos, en este sector, hacia el borde superior de la región ístmica, podemos tener una pirámide, la pirámide de Lalloway o pirámide tiroidea, que es el resabio del conducto tirogloso que tiene tejido tiroideo funcionante. Podemos tener. En la cara posterior, la que está adosada a la tráquea, no se olviden que tenemos unos elementos, unas glándulas muy importantes en la regulación metabolismo fosfocálcico, que son las paratiroides, que habitualmente son 4, pero hay variantes anatómicas que son de más cantidad, ¿no? Entonces, muy importante estos datos. Cuando nosotros hacemos un corte transversal a nivel, vamos a retroceder a este nivel, la que involucra el istmo, un corte a este nivel, vamos a ver el siguiente gráfico. ¿Y para qué nos sirve este gráfico? Para identificar elementos anatómicos de relación. ¿Cuán importantes son? Porque esta glándula está bastante, sobre todo en la región ístmica, es bastante expuesta, podemos palparla, verla cuando está agrandada, podemos. Aunque se dice que en condiciones normales no deberíamos ni verla ni palparla, ¿no? Pero traigo este esquema para que vean relaciones anatómicas importantes. Si yo tengo masas tumorales en la cara póstero, lateral, póstero interna, yo podría tener sintomatología de irritación traqueal, o sea, tos, molestias para respirar. Si mi tumoración está en la cara bien póstero lateral, al ladito de lo que corresponde al esófago, puedo tener sintomatología esofágica alta, disfagia, ¿verdad? Y no olvidarles los elementos vasculares laterales muy importantes y después para recordar todo lo que es irrigación, que al cirujano, al que quiere ser cirujano, tiene que dominar, porque para entrar, esta es una glándula muy vascular, la más vascularizada de las estructuras glandular de secreción endocrina. Entonces, tenemos que estar muy presentes y que además pueden haber variantes anatómicas, ¿no? Ahí están los puntitos, las paratiroides, muy importante las zonas anteriores, que son los músculos, por los cuales nos sirven de referencia para la exploración clínica de esta glándula. Les decía, la irrigación muy importante, y ahí tienen una imagen de una pirámide medio exuberante. Habitualmente son más chiquititas cuando se las encuentra, pero ahí es una pirámide de tiroidea o pirámide de Lalloway, que tiene ese nombre, ¿no? Creo que es de más repasar todo lo que es la irrigación de la glándula tiroidea, muy irrigadas con su ramo superior, inferior y a veces un ramo medio, muy importante. Lo mismo que el retorno venoso, casi paralelamente a las arterias, importante para las ligaduras de los vasos. Este drenaje linfático, otra vez, cobra mucha importancia para la cirugía oncológica de tiroides. Cuando nosotros sospechamos, vamos a hablar de esta patología tumoral que constituye una neoplasia cervical la más frecuente de todo el organismo y cada vez diagnosticada con mucho más frecuencia, los carcinomas, que por suerte los diferenciados, que tienen muy buen pronóstico, pero va al hecho de que el cirujano que opera glándula tiroidea, que está entrenado para hacerlo, cuando se va a enfrentar a una neoplasia maligna, programa
porque tenemos estudios que nos evalúan, por suerte, muy bien el compromiso peritiroideo de estos ganglios. El primer relevo, donde primero puede saltar una neoplasia, puede hacer metástasis, es el relevo número 6, pero no dejan de tener importancia el resto de los ganglios peritiroideos. Muy importante, sobre todo cuando hay recidiva de la neoplasia maligna y los cirujanos tienen que reingresar para hacer un vaciamiento ganglionar cuando hay recidiva de la enfermedad tumoral. Entonces, recordar que esto es muy importante. Así como la inervación. Otra vez, el cirujano que no está entrenado y que quiere trabajar sobre la glándula tiroidea y no hace un recordatorio exhaustivo de estas áreas de inervación, tenemos una complicación muy frecuente que involucra a este nervio. Si nuestro paciente sometió a una intervención quirúrgica con manos no expertas, porque no es tan fácil identificar un nervio en el acto quirúrgico donde hay mucha sangre, cuando el espacio es pequeño, y seccionamos, podemos tener desde una leve disfonía, dependiendo de la extensión de la sección, hasta una disfonía severa e incluso cierre de la laringe que obliga a poner una traqueostomía inmediata porque el paciente se nos puede ir. Entonces, muy importante que otra vez el cirujano, para los que quieren ser cirujanos, debe dominar, pues, sin dejar de pensar, debe dominar estos territorios sin dejar de pensar que puede enfrentarse a variantes anatómicas que no son enfermedad, son variantes anatómicas, tanto en el área arterial como en la parte de inervación. Entramos a la fisiología y recordarles que, y lo saben, que esta es la única glándula que requiere de un elemento para su síntesis, el yodo. Y es lo que les decía hace rato. Los aportes dietarios deben estar alrededor de entre 150 y 740 microgramos día, los recomendados. ¿Ya? Seguro que nosotros estamos distantes de un 740 y hay un informe de la OPS, acerca de nuestro aporte dietario. Ellos miden a través de la yodura, porque van a ver, ingresa y la mayor parte sale por la orina, la mayor parte del yodo. Entonces, ellos toman y miden, hacen muestras de orina y miden para ver si la población está recibiendo un aporte adecuado que le permita, entre la función más importante, la síntesis de la hormona tiroidea, porque más del 50% de la hormona tiroidea es yodo. Entonces, un pequeño porcentaje de este aporte va a ser inmediatamente captado por la glándula y con la gran ventaja de tener una gran reserva tiroidea como monoyodo y diyodotironina, eso lo vamos a ver a continuación. Una gran reserva. Vamos a ponernos en la posición de que no tengamos sal yodada, no nos llegue. Mi glándula tiroidea tiene capacidad de sustentar una producción continua de hormona tiroidea ante la ausencia de aporte de yodo dietario de aproximadamente 6 semanas promedio, porque esta reserva me lo va a cubrir. Y tenemos otra reserva, ¿no?, en el compartimento circulatoria, con las proteínas que las vemos después, que me va a poder sustentar. Digamos, eliminamos a la glándula tiroidea. Hoy, tiroidectomía total de esta paciente. No es que mañana va a estar hipotiroidea, porque mi reserva sérica al lado de las proteínas transportadoras me va a poder cubrir en aproximadamente unas 2 semanas para que yo ahí empiece a tener signos de hipotiroidismo. Entonces,
una gran reserva tiroidea y otra en el plasma sanguíneo con las proteínas transportadoras, en caso de que no tengamos. Una pequeña cantidad va a ser eliminada por heces, pero la mayor cantidad de nuestro yodo se va a eliminar por la orina. Y este es un esquema muy práctico de cómo ocurre. Esto también lo saben muy bien, lo han repasado. En las clases prácticas hemos tenido un abordaje de este repaso de la fisiología de la glándula tiroidea y los pasos vamos a describirlos en 10 pasos. Captación de yoduro. ¿Por dónde va a entrar? Nuestro alimento, tubo intestinal, ¿verdad? De ahí pasa la pared y necesitamos en las células foliculares un transportador. Y necesitamos de la presencia y el estímulo de la TSH. Metemos de esa manera, una vez que hemos captado, introducimos el yodo, transporte de yodo alcaloide. Para esto tenemos una enzima, la pendrina. Si yo tuviera problemas en esta enzima, nos dan las famosas dishormogénesis. Vamos. Paso 3. El paso 3, síntesis de tiroglobulina. Otra vez requiero de la presencia de una conexión importante en la hipófisis. Aquí tengo proteína específica. Ya les he dicho cuán importante es la tiroglobulina. No. Paso 4. Oxidación de yoduro por la peroxidasa para unirse a la tirosina de la tiroglobulina. Aquí hemos vuelto, ya hemos mencionado que esta es otra enzima muy importante y lamentablemente puede alterarse por la presencia de anticuerpos contra esta enzima que van a evitar que siga teniendo los pasos para la síntesis hormonal. ¿Ya? Si aquí yo desarrollo anticuerpos contra la peroxidasa, no voy a tener capacidad para formar hormonas tiroides. Seguimos, acoplamiento de yodotirosinas, van una T1, una T2, T3, 2T2, T4, eso lo conocemos recontra bien, almacenamiento de las hormonas dentro de la tiroglobulina en el coloide, hemos dicho cuán importante es este almacenamiento, yodación de la tirosina para formar otra vez, lo que no necesitamos lo volvemos a utilizar, así de mágica es esta glándula. Gotitas de coloide entran a la luz folicular por pinocitosis y las enzimas lisosómicas degradan la tiroglobulina, permitiendo la liberación de las hormonas tiroideas. Desyodación. Otra vez, lo que no hemos necesitado lo vamos a reutilizar. Debido a que estas hormonas, la T3 y sobre todo la T4, porque la glándula tiroidea solo nos otorga principalmente T4, eso lo saben también ustedes, atraviesan la membrana celular y se dirigen a la acción. Todavía en la periferia tenemos, acá circulando, otra enzima que en los tejidos, que son la mayoría del organismo, tienen otra enzima actuando, la desyodasa periférica, que es, le va a sacar a la T4 un yodo y la va a convertir en T3, y esta es la que se va a encargar, pues, de las acciones múltiples que tiene la hormona tiroidea. Les decía que la glándula principalmente me da T4, principalmente, una pequeña cantidad de T3 reversa que es bioinactiva, otra pequeña cantidad de T3 en forma directa, y esta, por acción de la desyodasa, por acción de la desyodasa se va a convertir en T3 y nos va a dar. Pero la glándula en forma directa también me da una pequeña cantidad a la circulación en forma directa. Esta es la que por acción de la desyodasa nos va a dar T3 y aquí vamos a tener todas las acciones cuando la T3 llega a los receptores específicos en muchos tejidos. Es este el otro reservorio de la glándula, ya les anticipé y ustedes lo saben también porque he visto que hasta en cirugía han llevado esto, o sea que no me pueden decir que no saben. Tanto la T3 como la T4 no están solitas circulando,
tienen guardianes, tienen gente que los acompaña, y estas son las proteínas transportadoras. La más importante, la TBG. Y hay que tomar en cuenta que hay situaciones especiales que pueden alterar la proteína transportadora sin alterar la producción de hormonas tiroideas. Entonces, cuidado con el registro bajo ciertas situaciones, por ejemplo, con uso de anticonceptivos, uso de estrógenos, en el embarazo. Entonces hay que tener cuidado eso, porque en estas situaciones más nos conviene tener la parte libre de las hormonas, la parte libre, la que no está unidita a las proteínas. Un pequeño porcentaje está ligada o transportada a la prealbúmina fijadora de tiroxina y un otro porcentaje pequeño a la albúmina. He visto algunas diapositivas con pequeñas variaciones, pero sigue siendo la más importante, globulina fijadora de tiroxina, y segundo y tercer lugar, prealbúmina y albúmina. ¿Ya? En la práctica solemos emplear más la parte libre, porque es la parte que no va a estar modificada por ciertas patologías o ciertos fármacos, ciertas situaciones como el embarazo, que alteren y nos den una falsa lectura, no real lectura. ¿Vamos? Seguimos. Y esto también es algo que ya ustedes han visto y han estado viendo en las diapositivas anteriores, porque no es que la glándula tiroidea solita le introduce yodo y el yodo lo forma y punto, aquí se termina todo. No. Es fundamental su conexión. Es más, algunos dicen que la TRH es la hormona más importante, porque podemos tener yodo, podemos tener glándula tiroidea estructuralmente bien constituida, pero si no tenemos el estímulo central, no vamos a producir, porque ahí hemos visto en la diapositiva anterior cuán importante es la TSH, pero la TSH se va a sintetizar por estímulo de la TRH, hormona liberadora de tirotrofina, adenohipófisis, hormona estimulante, tirotrofina, son traducciones del inglés y son nomenclaturas internacionales. Esta regulación es vital, quiero decir, 20 semanas de gestación y este eje está funcionando. Y si mi mamá a las 20 semanas, yo intraútero, me dan los nutrientes respectivos, el yodo respectivo y todo, mi eje se va a encargar de, a través de TRH, TSH, utilizar el yodo para la síntesis de mis hormonas tiroideas y yo apenas tengo medio periodo de gestación. Entonces, eso hay que entender porque esta conexión es muy importante y esta regulación es muy importante porque así como estimulo, también la producción de hormonas tiroideas son las que se van a encargar de frenar, decir, tengo lo suficiente, inhibo TSH, inhibo TRH para agotar lo que tengo ya en reserva. Y cuando me esté por faltar, seguramente estos dos segmentos van a registrar una tiroxinemia ya insuficiente y van a volver a estimular a la glándula tiroidea. Entonces, este equilibrio es un equilibrio perfecto. Te doy, me frenas, te falta, te vuelvo a dar. Eso es importante. También hay que recordarles que este eje no funciona así solito, porque aquí parece ya es muy independiente. No, este eje tiene interacciones con otros ejes. El eje de las hormonas gonadales, el eje córtico suprarrenal, el eje de la hormona de crecimiento, tienen interacciones. No por tanto explicamos, mi paciente no tiene déficit de hormona de crecimiento, pero no tiene producción de hormona de tiroidea, entonces no crece y tiene hormona de crecimiento. Ese es un ejemplo claro de cuán importante en una etapa de la vida como es la pubertad, que todos estos ejes estén interactuando perfectamente, coadyuvándose, ¿ya? Muy importante. Producción de la hormona tiroidea, y aquí no está en DREDE, más grande la T4, poquito de T3, así me da la hormona tiroidea, se
tienen un almacenamiento y metabolización hepática, y la T4, por acción enzimática, se convierte en T3 y acá empieza su cadena de acciones periféricas que son tan importantes en este eje. Para más adelante, cuando empecemos patología, tenemos que entender que nuestro nivel primario es la glándula tiroidea. Nuestro nivel secundario es la hipófisis, la adenohipófisis, un segmento donde se produce la hormona tiroestimulante, y finalmente un nivel más central, el hipotálamo a través de esta hormona. Y este es el nivel terciario, secundario, primario. Algunos libros dicen el nivel periférico, porque nada de esto está mal, y no tengo la enzima deshidrasa y no tengo capacidad de convertir T4 en T3. Por suerte, trastorno poco frecuente, pero algunos designan como enfermedad periférica. ¿Listo? Pero para fines prácticos, y se mantiene para el eje córtico suprarrenal también, y para el eje gonadal, este es nivel primario, nivel secundario y nivel terciario. Vamos adelante. He ido repitiendo múltiples veces. Esta T3 debe convertirse de T4 a T3 por acción de deshidrasa. Y esta es la que tiene receptores en muchas partes del organismo. De ahí la riqueza de la signosintomatología del hipotiroideo y del hipertiroideo. Porque ahora, no esperen que todas estas acciones se manifiesten en forma súper clara y solo que estén presentes todas voy a sospechar de un hipo o un hipertiroidismo. Puede la persona tener más sintomatología, por ejemplo, no crecer en la pubertad adecuadamente. Puede tener osteoporosis como exceso de la producción de hormona de crecimiento o de hormona tiroidea, ¿verdad? Puede tener si tengo hipertiroidismo, puedo tener hiperglucemia, mayor lipólisis, es decir, que la expresión en cada individuo va a ser variable en intensidad en cada órgano, no en todos. No esperen encontrar todo un cuadro clínico de sintomatología y signología que sí o sí debería estar presente en todas sus áreas. Vamos a repasar rápidamente. En el metabolismo intermedio, la hormona de tiroidea aumenta el consumo de oxígeno y la producción del calor, con excepción sistema nervioso central, gónadas y vaso. Estimulación de la síntesis proteica, cuando está en altas concentraciones, son catabólicos. Eso explica por qué los hipertiroideos pierden peso, pierden grasa, pierden proteína, músculo. Aumento en la absorción intestinal de glucosa, porque el exceso puede dar hiperglucemia. Acción hiperglucemiante. Acción lipolítica, pierden grasa cuando tenemos un exceso de hormonas. Aumento a nivel cardiovascular, aumento de la frecuencia, incremento de gasto cardíaco, explica mucho del cuadro clínico, estimulación beta-adrenérgica, sudoración, temblor, todo. Va a emerger de todo esto cuando tengamos los dos extremos, o poca función, o poca hormona, o mucha hormona. Aumento de la excitabilidad de la fibra miocárdica en el sistema óseo. El tejido óseo es un tejido activo que tiene un recambio permanente, es resorción-formación, permanente. Y en la primera etapa de muchos años de nuestra vida hace básicamente formación. Si yo tengo poca hormona tiroidea, mi osteoblasto se va a ver disminuido. Si tengo exceso, mi osteoclasto va a estar muy activo. Inhibición del efecto de la PTH, estimulación del crecimiento lineal del hueso. Ayuda, pero un exceso también no es bueno. Peor, un déficit no es bueno si la persona está en el periodo de crecimiento longitudinal, es decir, está en la pubertad o la infancia. Estimulación de la irrupción dentaria. En la parte neuromuscular, efecto catabólico sobre estructuras musculares proteicas. Mucha dosis
va a consumir las proteínas, pierden grasa, pero pierden músculo también estos pacientes. Aumento de la velocidad de contracción muscular, hay forma de visualizar esto en el paciente con hipertiroidismo, pérdida de la fuerza de contracción, dosis altas, temblor fino. A nivel de sobre el sistema nervioso central, en la mielinización, este es un dato fundamental. El diagnóstico tiene que ser de un hipotiroidismo congénito lo más temprano posible, porque si demoramos los 2 o 3 primeros años que son fundamentales en este proceso, vamos a tener secuelas irreversibles en el organismo de este niño. Histiogénesis, desarrollo de neuronas, proliferación de sinapsis, proliferación de capilares axónicos, retardo mental. Muy importante su acción en el sistema nervioso central. Van a ver cuando hay hipotiroidismos severos también cómo tenemos mucha sintomatología del sistema nervioso central. Bien, este repaso de todo lo que ha sido fisiología con algunos aspectos. Sin duda, yo he hecho una aplicación nada más de las cosas que nos van a servir para adelante. Y vamos a entrar, me quedan 2 diapositivas para introducirles a la siguiente clase. Cómo nosotros en la práctica clínica enfrentamos, evaluamos las enfermedades tiroideas. ¿Cómo? Y tenemos que tener presente 2 cosas, estas alteraciones funcionales y las alteraciones estructurales. Esto no quiere decir que no me voy a fijar nomás si tiene hipo o hipertiroidismo o está eutiroideo, porque ese es nuestro fin. Eutiroideo no parece tener ninguna alteración funcional, tiene cantidad normal de hormona tiroidea, tiene exceso o tiene falta. La clínica fundamental y tendré laboratorios, pero no me puedo quedar, ya me fijo solo a parte funcional, porque están ligadas, en muchos casos, están ligados, no en todos, están ligados a los cambios estructurales de la glándula. Y digo no en todos, porque yo puedo tener, ya van a ver, un nódulo tiroideo y mi paciente estar eutiroideo. Es decir, voy a tener un nódulo que es una alteración estructural, pero mi paciente no tiene problemas funcionales, produce cantidad normal de hormonas tiroideas. Las otras combinaciones son menos probables. Sí, puedo tener un bocio multinodular, ya vamos a ver entrando en el tema, y mi paciente también en algunos casos puede tener eutiroidismo, puede tener un bocio multinodular hipertiroidismo o puede tener hipotiroidismo. ¿Bien? Entonces, cuando yo he terminado de evaluar clínicamente la parte funcional para lo que me he fijado en piel, frecuencia cardíaca, todo el interrogatorio me ha dado muchas luces, ya vamos a ver cuando entremos en el tema, yo voy a tener capacidad de decir, mi paciente tiene bocio, tiene bocio de qué tipo, nodular, multinodular, difuso, no sé, ya voy a ver con el examen clínico. Mi paciente es eutiroideo y tendré la capacidad clínica de plantearme un diagnóstico, que si después me llegan complementos como un laboratorio o una ecografía tiroidea, y pueda yo modificar, seguro, porque probablemente yo nódulos de menos de 5 milímetros yo no los pueda palpar al examen clínico. Entonces, tendré que introducir en mi segunda evaluación, con las ayudas diagnósticas solicitadas, mi diagnóstico definitivo. Entonces, ese tiene fin evaluar la glándula tiroidea. Pensar en lo funcional y en lo estructural, para poder dirigir adecuadamente. Funcional es determinar si mi paciente impresiona hipotiroideo, lo contrario, mi paciente impresiona hipertiroideo, o nada, mi paciente está eutiroideo. Y finalmente, en la evaluación estructural, la clínica, lo que han aprendido el año pasado en semiología,
¿Mi paciente tiene bocio? ¿Podemos palpar esta glándula? Ya veré qué maniobra, si hago todas las maniobras aprendidas semiológicamente, si es necesario, que es en pocos casos, utilizar la auscultación, pero para mí es importante la inspección, la palpación y en algunos casos la auscultación. Estos cambios estructurales pueden ser corroborados o reafirmados. Ya les he dicho, un nódulo de 5 milímetros, mis dedos no los tocan, aunque tengan experiencia de tocar muchas glándulas tiroideas, no los van a tocar. Entonces, corroboraremos a través de un estudio gráfico, que es el estudio Gold Standard, un estudio accesible, práctico, que no involucre irradiación, para visualizar el resto tiroideo, sobre todo lo que mis dedos, mi examen clínico no pudo detectar. ¿Ya? Entonces, estas dos últimas diapositivas las vamos a volver a retomar el día de mañana. Les decía, clínicamente sabemos que bocio es todo agrandamiento de glándula tiroidea, pero no necesariamente tiene que estar presente, por ejemplo, en una paciente con atrofia tiroidea e hipotiroidismo, o una paciente tiroidectomizada y, por supuesto, hipotiroidea. Entonces, esos pacientes no tienen bocio. Bocio es todo agrandamiento de glándula tiroidea. Y ustedes saben la clasificación, en cirugía he visto que están en sus resúmenes, ¿verdad? Bocio difuso, toda la glándula. Bocio nodular, un nodulito. Multinodular va más de 2 o más nódulos. Y los grados están 1A-B. 1A solo lo palpo, no lo veo ni siquiera extendiendo el cuello. Cuando lo veo extendiendo el cuello, ese bocio es 1B. 0, por supuesto, no hay bocio. Grado 2, lo veo, no necesito que la paciente me eleve, extienda el cuello, nada, lo veo a simple vista, con el cuello en posición normal como esta paciente. Y grado 3, pues ahí está, lo podemos ver a muchos metros de distancia, porque es un bocio que triplica o cuatruplica su volumen normal, ¿no? Incluso más, incluso. Listo, entonces vamos a retomar el día que decidamos hacerlo, vamos a retomar estas diapositivas para entrar en las otras patologías. ¿Alguna pregunta, chicos? He terminado el día de hoy. ¿Algunas preguntas? Hola, hola.